Estamos estudiando el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Iniciamos hoy el capítulo 6, así que ve abriendo tu Biblia ahí, Mateo 6. Hemos estado avanzando en este Evangelio donde nos revela a Jesús como el Rey, ¿verdad? El Rey de Reyes, ¿no? Después de haber estudiado el libro de los Reyes y ver tantos reyes, ¿no?, que hicieron lo malo delante del Señor, delante de Dios, pues era bueno llegar a ver al Rey de Reyes, aquel que vino a hacer lo bueno delante de Dios y de esa manera traer justificación para los pecadores, ¿verdad? Para nosotros. Y es eso, ¿no? Exaltamos a Jesús, nos reunimos para conocerle y conocer esta parte de Él, que Él es el Rey, ¿no? Y el Evangelio de Mateo comienza desde ahí, ¿no? Enseñándonos que hay un reino espiritual, el reino de Dios, y Jesús vino a presentarnos ese reino y para que podamos formar parte de ese reino. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él, ¿verdad? Arrepentirnos y creer en el Evangelio. Es lo único que Jesús predicaba junto con Juan el Bautista, ¿no? Arrepiéntase y crean en el Evangelio, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, nos ha estado hablando acerca de esto. Estamos aquí en el capítulo 6, a la mitad del Sermón del Monte, uno de los sermones más importantes de Jesús, ¿no?, y más conocidos. Y vamos a la mitad, y es un sermón donde Jesús precisamente está hablando de cómo vive un súbdito o un miembro del reino de los cielos, cómo debe vivir aquí en la tierra, cómo tiene que verse la vida de un hombre o una mujer que ahora pertenecen al reino de los cielos, ¿ok? Y hemos terminado esta parte del capítulo 5 donde de repente era un tanto difícil porque dices, o sea, esta es la justicia que Dios demanda para el cielo, ¿verdad? Para entrar al cielo, como vimos al final del capítulo, el verso 48 del capítulo 5, sed pues vosotros perfectos, ¿verdad? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Y veamos que realmente esa perfección no la podemos alcanzar en nuestras obras, en nuestra propia justicia, en nuestro esfuerzo propio. No lo podemos alcanzar, ¿verdad? Dice que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, pues no habrá lugar, ¿verdad? No podemos entrar. Si ellos no entraron, pues menos nosotros, ¿verdad? Entonces, es una justicia, como vimos, es perfecta. Y esa justicia solo podemos tenerla a través de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Romanos capítulo 3 nos habla acerca de eso, la fe, justificados pues por la fe. Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Y es así, esa es la justicia que obtenemos al creer en Jesús, ¿verdad? Pero la realidad es que seguimos en un cuerpo carnal, ¿no? Y nos cuesta trabajo, pero dependemos de Dios y estamos en ese combate, en esa lucha espiritual aquí en la tierra, pero buscamos agradar a Dios y honrar a Dios, ¿verdad? Y Jesús sigue hablando del sermón, pero ahora se va a enfocar en la actitud que tiene que haber en nosotros, ¿no? Algo que hemos estado estudiando también en los domingos en Santiago, si nos está acompañando por acá los domingos, Santiago, ¿no?, que está realmente reprochando una religión vana, falsa, ¿verdad? Una religión, digámoslo así, hipócrita, ¿no? Hemos citado mucho esa palabra en Santiago y Jesús lo va a hacer aquí en esta primera parte del capítulo 6 porque se va a enfocar en la actitud, ¿no? Como Jesús no vino precisamente a instituir una religión más, ¿no? Él vino a salvarnos, ¿ok? Claro que como vimos en Santiago es una religión, la verdadera religión, la religión pura y sin mácula, pura, sin hipocresía, sin mácula, sin contaminación, ¿no? Es la que hemos visto en Santiago y es la que Jesús quiere enseñarnos a través de esta primera parte, ¿ok? Aquí en Mateo capítulo 6. Vamos a ver del 1 al 18, es una porción un tanto larga, así que vamos a ir de lleno ahí. Voy a leer la primera parte del 1 al 4 y que dice así, después de esto oramos, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí este día lluvioso, Señor, pero estamos juntos, dispuestos a escuchar tu voz. Gracias, Señor, por dar la oportunidad de llegar con bien y estar aquí. Permítenos estar atentos a tu voz, a tu palabra, a lo que tú quieres hablarnos y enseñarnos. Limpia nuestros corazones, purifica nuestros corazones, Señor. Si hay en nosotros alguna intención mala, Señor, limpia eso, purifícalo, Señor, que podamos venir a ti con corazones sinceros, Señor, sin hipocresías, llenos de gratitud y sinceridad en nosotros, por favor, Señor. Así que te pedimos esto confiando que
que esa es tu voluntad, orando eso, pero sobre todo, Señor, confiando en la obra y el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres, ¿no? Y viene hablando de eso, ¿no? De la justicia, ¿no? Anteriormente Jesús dijo, se lo cité ahorita en el capítulo 5, en el verso 16, Jesús había dicho esto: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Recuerdan? Cuando Jesús viene hablando después de las bienaventuranzas y dice, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? La sal de la tierra, son la luz del mundo. Y dice, así alumbre, la luz que se pone arriba para que alumbre todo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué tienen que hacer? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces Jesús dijo esto, ¿no? Para que vean vuestras buenas obras. Y de repente aquí Jesús dice, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Dice, pues no que nos vean, Jesús. Y ahora dices que no nos vean. ¿No? O sea, está contradiciéndose, ¿no? Viene hablando de esa justicia que ya habló, ¿no? Que dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, pues no sirve de nada, ¿verdad? Entonces dice, guárdense en sí de qué justicia está hablando, de la justicia de los fariseos precisamente, ¿no? Eso está en el versículo 20, ¿no? Porque os digo, porque en el capítulo 5, el capítulo anterior, os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces Jesús dice, guárdense de esa hipocresía, ¿no? de esa justicia, así lo llama aquí. Y es precisamente pues lo que Santiago está enseñando en su carta, ¿no? O sea, guárdense de eso, ¿no? De esa hipocresía. Por eso hay tantas referencias, hemos visto tantas referencias al Sermón del Monte, ¿no? Porque ellos están cayendo en esa hipocresía, en esa religiosidad, conformándose con el ejemplo que tuvieron de los fariseos y viendo como ellos. Pero Jesús dice aquí, desde antes les advirtió, guárdense de esa justicia delante de los hombres. Dice, ¿para qué? Para ser visto de ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces debemos de ser vistos por los hombres, sí, como vimos en el capítulo 5, verso 16, ¿no? Para que vean vuestras buenas obras, pero no debemos de hacer buenas obras solo para ser vistos, ¿ok? Si nos estamos buscando a Dios para tratar de agradar a una persona o a alguien, eso está mal. Eso es lo que Jesús está reprochando aquí, ¿ok? Debemos de hacer las cosas para agradar solamente a Dios. Una cosa es hacer nuestra justicia y otra es hacer su justicia, ¿verdad? Más adelante en ese capítulo Jesús va a decir esto en el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Recuerdas? Y se trata de la justicia de Dios, no mi justicia, porque ya vimos que nuestra justicia no sirve de nada, ¿ok? Y Jesús empieza a juzgar precisamente de dónde viene esa justicia, ¿no? De una actitud hipócrita. Por eso dice esto, no lo hagan así, ¿ok? Jesús da una advertencia que tiene que ver con la hipocresía de los fariseos, mostrando que esa actitud hipócrita realmente no puede salvar a nadie. Por eso dice, guárdense de eso, no caigan en eso. Jesús expone esta hipocresía en 3 áreas a continuación que tenían que ver con la adoración a Dios precisamente. Por lo menos 3 áreas importantes para un judío, que era el dar limosna o el dar. Lo vemos de aquí en los primeros versículos. Después el ayunar, ¿no? Perdón, al orar, y después el ayunar, que es lo que vamos a ver. Esas 3 áreas, ¿ok? Estas 3 prácticas eran los puntos fundamentales de la religión judía. Pero en las 3, los escribas y fariseos mostraban claramente su hipocresía. Están siendo hipócritas y Jesús dice, hey, guárdense de esto, guárdense. Y esa exhortación, familia, también es para nosotros. Así como lo fue para los judíos en el tiempo de Jesús, así como fue para los creyentes judíos en el tiempo de Santiago, lo es para nosotros el día de hoy, ¿ok? Porque lo que vemos ahí es que realmente hay ese, ¿cómo llamarle? Se me fue la palabra. Esa tendencia, ¿no? Digámoslo así. Nuestro corazón religioso, ¿ok? Que busca caer en ese tipo de actitudes. Guardémonos de esas cosas, ¿sí? Vamos a ver entonces lo que Jesús habla acerca de estas prácticas, ¿no? Jesús dice, ¿no? De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Y eso va a ser el enfoque de esas 3 cosas, ¿no? La actitud hipócrita, la recompensa que estás buscando, ¿no? Y la recompensa de Dios que realmente estás dejando a un lado.
Verso 2, cuando pues des limosna, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿no? Y era esto, ¿no? Cuando vayas a dar algo, ¿no? Ya sea limosna, ya sea en el templo, ¿no? O en la calle, ¿no? Era muy común en ese entonces, como el día de hoy encontramos gente en la calle, ¿no? Que está pidiendo limosna. En ese tiempo vemos en el libro de los Hechos a esta persona que está pidiendo limosna fuera del templo. No era muy común, ¿no? En esos lugares encontrarás gente así. Y dice, cuando lo hagas, no hagas tocar trompeta delante de ti. Digo, no es que de repente hicieran literalmente esto, a ver, traigan la trompeta, voy a darle a este, y toquen la trompeta para que todos vean cómo le estoy dando. No exactamente, literalmente eso, pero sí buscaban eso, llamar la atención para que la gente los viera que estaban dando, ¿no? Y esa era una práctica común en Israel, como es común también, digámoslo así, el día de hoy en nosotros, en la iglesia también, pero se refiere a aquellos que buscaban llamar la atención a su forma o en su forma de dar, para que sean reconocidos por las personas como personas generosas, ¿no? Ay, mira qué persona tan generosa, ¿no? Jesús dice que eso es hipocresía. Y sigue siendo hipocresía el día de hoy. Y sí sucede en la iglesia, déjame decírtelo, sí sucede, gente que quiere ser vista a la hora de dar. Y dices, ten cuidado con eso. Yo siempre les digo eso, tengan cuidado. Mira un ejemplo, puedo darte muchos ejemplos, pero un ejemplo que me llega a ocurrir, ¿no? No bastante, ¿no? Quisiera que fuera bastante, pero no es bastante. De repente llega alguien y quiere darme una ofrenda, ¿no? Yo sé que nace su corazón, pero llega y me queda el dinero en la mano y yo, no, pero, o sea, no hagas eso, por favor. Si tú quieres darme una ofrenda, ponle en un sobre, échalo, ponle el nombre, ¿no? Si lo quieres dar para el pastor, ponle ofrenda para el pastor, ponlo en la caja de ofrenda y ya. O sea, yo no quiero estar ligado a ti, ¿me explico? Porque entonces tú me la estás dando y vas a decir, ay, él me dio una ofrenda y fue así, ¿sí me explico? Y entonces, ¿qué estás buscando? Y se los digo, y no solo conmigo, de repente alguien quiere dar una ofrenda a una persona y le digo, no se la des directamente, haz lo mismo. En los domingos en la ofrenda lo puedes hacer y las personas que están contando la ofrenda van a leer los sobres, van a dar cuenta, van a decir, esto apártalo porque dices para tal persona. Quiero dar esta ofrenda para tal familia. Lo escribes ahí, cierras el sobre y ese sobre va a llegar a esa persona. Pero no, o sea, no estás ligando tu corazón como para que seas visto, ¿me explico? Porque eso genera lazo, luego crea lazo, ¿no? Yo no quiero sentir ninguna incomodidad a la hora que tenga que exhortarte, ¿no? Porque tú me diste un día una ofrenda, ¿me explico? O si estás buscando eso, pues ¿qué crees? Que de todas formas te voy a exhortar. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Es lo que dice, eso realmente es que estás buscando, que te reconozca, que el pastor le diga, ay, mira, esta persona es generosa, nos dio una ofrenda. Ten cuidado, o sea, esa es tu recompensa, dice Dios aquí, ¿se dan cuenta? Y hay muchos más ejemplos de esto, muchos más ejemplos, pero el punto es este, ¿qué estás buscando? ¿Qué reconocimiento dice ahí? ¿No? Dice, ellos lo hacen para ser alabados por ¿quiénes? Dice el verso 2, por los hombres. Y Jesús dice, ¿de cierto qué crees? Ya tienen su recompensa, ¿no? La palabra hipócrita, ¿no? Porque les dice hipócritas, déjame recordar, porque lo voy a repetir en las 3 ocasiones. Para Jesús eso es hipocresía. Al dar, al orar y al ayunar puedes tener una actitud hipócrita delante de Dios. La palabra hipócrita tiene su origen en el griego, habla de un actor que está representando un papel, ¿no? Comúnmente se hacía esto en las obras de teatro en ese tiempo, ¿no? La palabra hipócrita en ese tiempo no era tan fuerte como el día de hoy suena, ¿ok? Tú dices, oye, Jesús tiene un vocabulario fuerte, ¿no? Porque, o sea, no solo aquí en el capítulo, lo habíamos, ¿no? 23 les va a decir hipócritas, y o sea, no los baja de hipócritas, ¿verdad? O hipócritas también, ¿no? No los baja de ahí, ¿no? Hipócritas. Y realmente lo que Jesús está mostrando es que están dando una cara que no son, o sea, como un actor que está representando un papel, pero que no son. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús se refiere a personas que aparentan algo que no son. En este caso están aparentando ¿qué cosa? Piedad, ¿ok? Piedad. Y Jesús dice, eso es hipocresía. Así son los fariseos. Jesús habla de personas que buscan ser vistas por los hombres. Su relación con Dios solo está basada en lo que los hombres pueden ver. Y esto es hipocresía. Y para Dios
Eso es engañarte a ti mismo. Es lo que hemos visto en Santiago. Hay aquellos que viven así buscando el aplauso de los hombres, deben de disfrutar mucho ese aplauso, porque esto es lo que van a tener, lo que dice Dios aquí. Esa es tu recompensa. La única recompensa que los hipócritas recibirán es eso, la alabanza de los hombres. Es lo que dice Jesús aquí, ¿no? Verso 3 dice: mas cuando tú des limosna, y aquí enseña cómo tiene que ser, no seas como ellos, hazlo de esta manera. Jesús nos enseña cómo corregir eso. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, fíjate dónde, en público, ¿verdad? Esa es la manera en que nosotros debemos de dar realmente. Mas tú, cuando tú des esto, limosna, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, ni tú mismo, casi, ¿no? Déjame citar aquí a Spurgeon, este gran predicador inglés, lo que dijo a continuación. Él dice acerca de esto, dice: mantén la cosa tan secreta que hasta tú mismo apenas te des cuenta de que estás haciendo algo digno de elogio. Deja que Dios esté presente y tendrás la audiencia suficiente. Y es eso. Cuando estás buscando agradar a Dios, tus motivaciones, o sea, no hay una doble motivación, ¿okay? Santiago usa esta palabra para referirse a este tipo de hombres. Nunca les llama hipócritas, habla de la hipocresía, ¿no? Pero habla en la sabiduría, ¿no? Sin hipocresía dice que la sabiduría de lo alto. Pero de ellos habla como personas de doble ánimo, ¿recuerdas? El de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Capítulo 1, verso 8. Y el doble ánimo habla de eso, una doble intención, un corazón dividido que está buscando esto, pero también está buscando esto, ¿no? Y realmente es esa hipocresía. O sea, es esto, pero con una doble intención, o por lo menos no la intención correcta. Y es lo que Jesús está juzgando y limpiando aquí. Lo que Dios ve, realmente lo que vemos aquí, es que lo que Dios está viendo es las intenciones del corazón, aun cuando estamos dando. O sea, la gente puede verte dar y reconocer, y mira, ¿y cuánto, no? Pero eso no es lo que ve Dios. No, sí para allá, pero ¿te acuerdas de esa historia de la viuda pobre? Jesús está ahí, ¿no? En las ofrendas, en el templo, y está viendo cómo llegan las personas y están dando, y llegan personas ricas y dan mucho dinero, ¿no? Para el templo, están dando sus ofrendas, sus tributos, y dice que de repente llega una viuda pobre. Una viuda era una persona que pues, de muy escasos recursos, ¿no? Y pobre además, ¿no? Que era muy común, y dice que ella echó todo lo que tenía, pero dice que echó como 20 centavos, ¿no? Digamos así, 50 centavos, un peso, 10 pesos si quieres. Y Jesús le llama la atención al grado que le habla a los discípulos y vengan a ver lo que está sucediendo aquí. Y Jesús dice, miren, mucha gente vino y trajo mucho dinero, pero esta persona dio más que ellos. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. Dio todo su sustento prácticamente. Y eso es lo que le sorprende a Dios. Porque ahí lo que está viendo Jesús es fe, ¿te das cuenta? Confiando, es lo único que tengo, pero es para ti, Señor. Confiando en que Dios va a suplir y va a proveer. Hubo personas que dieron más, muchísimo más, pero eso no le llamó la atención a Dios. Porque Dios, ¿crees que necesita tu dinero? ¿Mi dinero? No, Él me lo da. ¿Estás de acuerdo? Él nos da las cosas. Es lo que hemos aprendido en la palabra. ¿Qué es lo que Dios está viendo ahí? El corazón, las intenciones del corazón, adoración o hipocresía. Entonces eso es lo que Dios ve. Por eso Jesús habla de esto, ¿no? No lo hagas como lo hacen ellos. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, ¿no? En secreto. No busques público. En secreto, donde Dios solamente puede ver tu corazón y las intenciones de tu corazón. Que ni tú mismo puedas discernir exactamente lo que hay en tu corazón. Que Dios solamente lo vea, porque entonces dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, verso 4 te recompensará, dice así, ¿no? En público. Entonces, Dios no solo ve la acción, sobre todo ve cada motivo del corazón. Al final, ¿quién nos recompensará si damos de esta manera?
¿quién va a ser? Dios, ¿verdad? Y es mucho mejor recibir la recompensa de Dios que la recompensa de los hombres. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes por qué? Porque Dios recompensa más generosamente, créemelo. Entonces, no busques eso. Vamos a ver lo segundo, verso 5. Y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces empieza a hablar de la oración, ¿no? Otro acto que hacían los judíos y que hacemos nosotros, que habla mucho de nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Me gusta esto porque Jesús ya da por hecho esto, que sus discípulos oraban, ¿ok? Para empezar ahí, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, pues mira, yo no tengo problema con esta hipocresía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ni oro. O sea, ya oraban, ¿no? Tenemos que recordar qué es la oración. La oración significa prácticamente eso es hablar con Dios, tener comunión con Dios, ¿ok? Siendo más específico es eso, significa comunión con Dios. Cuando una persona, ¿no?, conoce a Jesús, cree en Jesús y nace de nuevo, comienza eso, una nueva relación con Dios. Ahora puede acercarse a Dios con confianza. Ahora tiene el privilegio de estar cerca de Dios y hablar con Él en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y Dios lo oye y está ahí con Dios, y está ahí Dios con Él, ¿verdad? Eso está en una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿ok? Entonces la oración es parte realmente de nuestra vida como personas que han nacido de nuevo, porque de eso se trata la vida eterna, Juan 17:3, ¿verdad? En eso dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan, ¿verdad? A ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y entonces, para conocer a Dios estamos teniendo una relación con Él. Y la oración es esa parte vital de nuestra vida, porque es lo que nos da la vida eterna. Una persona que no ora o no tiene el deseo de orar, pues muestra que tiene un problema con esa vida eterna, ¿okay? Para los creyentes la oración es algo vital en nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual, ¿ok? La oración es vital para el creyente. Fíjense lo que decía Matthew Henry, también Matthew Henry decía esto. Dice, puede que sea más rápido hallar un hombre vivo que no respire que a un cristiano vivo que no ore. Porque debe ser algo vital para nosotros, ¿no? Totalmente así. Entonces Jesús da por hecho esto, ¿no? Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos, fíjate lo que dice, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿ok? Para los judíos de esa época había 3 momentos importantes al día para la oración. La oración, había un tiempo a las 9 de la mañana, luego a mediodía y luego a las 3 de la tarde, ¿no? Esos 3 tiempos dedicaban a orar, ¿no? Llegaba esa hora y tenían que orar y se ponían a orar en ese momento, ¿no? No importaba dónde estuvieran, ya fuera en la sinagoga o en la calle, ellos se paraban y oraban, ¿ok? Eso era algo muy importante para ellos. Ahora, no es malo orar 3 veces al día, ¿estás de acuerdo? ¿Ok? Algunos oran 3 veces al día porque 3 veces al día comen, ¿no? Y nada más oran cuando comen y dan gracias, pero la idea es que oremos más en ese sentido, ¿no? No está mal aún ponernos un horario para orar. Es bueno eso, es algo que puede ayudarnos a ser más constantes en la oración. Lo que está mal es hacer de eso un simple, digámoslo así, un ritual. Que ya lo tienen como eso, como un ritual. Si nuestro tiempo de oración se convierte en un simple ritual, nuestras oraciones serán solo un protocolo a seguir. Y de esa manera perderemos el sentido y el propósito de la oración. Eso es lo que produce la hipocresía. Entonces, el problema que Jesús explica es que los judíos oraban nuevamente para ser vistos, ¿ok? Ellos buscaban eso. Dice que amaban eso, el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres nuevamente. O sea, estos judíos salían de sus casas poco antes de las 9, del mediodía o de las 3 para orar en público, ¿no?
O sea, querían eso, ni siquiera que oraran en sus casas, salían a ver, vamos a orar y que me vean como oro, ¿no? Hacían eso. Ahora Jesús no está criticando nuevamente aún la oración pública. Lo que critica es la oración, digámoslo así, pretenciosa y egoísta, hipócrita. Jesús dice que ellos amaban eso, orar en lugares donde la gente los pudiera ver. Ellos amaban que los demás los vieran orar. Cuidado, ¿no? Esa es hipocresía. Jesús entonces nos está diciendo algo, que una persona puede orar de tal manera que su oración no vaya dirigida a Dios, sino a los hombres. ¿Te das cuenta? Y como esa historia, ¿no? Del judío que oraba, ¿no? Y el publicano, ¿recuerdas? ¿Y cómo oraba el fariseo, ¿no? Oraba para sí mismo, dice la palabra. Ni siquiera sus oraciones iban dirigidas a Dios, eran dirigidas para él. Entonces, qué fácil es estar orando para los demás o para mí mismo y no para Dios. De esa manera la oración solo se convierte en un intento de demostrar eso, espiritualidad, ¿no? Quieres verte más piadoso, más espiritual. Buscas reconocimiento y alabanza de los hombres. Es increíble esto, ¿verdad? De qué manera nuestra maldad nos lleva a tomar algo tan hermoso como el regalo que es la oración que Dios nos ha dado y lo convertimos en un instrumento de vanagloria, ¿no? Que la gente nos vea, ¿no? Ser pretenciosos. Cuidado con esa actitud, esa hipocresía. Esto es triste y es vergonzoso. Yo creo que una persona use la oración para mostrar a los demás que es piadoso, ¿no? Para ganarse la alabanza de la gente, para aumentar eso, su propio prestigio. Cuando la oración se hace de esa manera, hipócritamente, pierde su propósito, pierde su valor y realmente se hace inútil, ¿ok? Decía William Berkeley, déjeme citarlo también aquí, decía él, Jesús está diciendo, dice, si haces oración de tal manera que despliegas tu piedad a la vista de la gente, ganarás una reputación de ser una persona extremadamente devota, pero eso será todo lo que recibas. Si todo lo que te propones es conseguir la recompensa del mundo, no cabe duda que la conseguirás, pero no debes esperar las recompensas que solo Dios puede dar. Estás perdiendo lo más valioso de la oración, que es comunión con Dios. ¿Se dan cuenta? Verso 6. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará ¿en dónde? En público. Dice, cuando entres en tu aposento, no entres en esta palabra. La palabra aposento significa lugar privado. Por eso dicen lo secreto, un lugar privado. Y tenemos que hacer eso, buscar un lugar privado. Es algo bueno. No es malo orar en público, tener tiempos de oración en la iglesia, ¿no? O sea, eso no es algo malo, pero tienes que estar orando en privado, ¿me explico? Buscar un lugar en privado donde no haya interrupciones, donde puedas concentrarte, donde puedas escuchar la voz de Dios. Necesitamos esos tiempos, porque se trata de pasar tiempo con Dios en secreto. ¿Se dan cuenta? Los primeros que menciona Jesús amaban ser vistos de los hombres. Pero aquí dice Jesús, ustedes tienen que amar pasar tiempo con Dios. Eso es lo que debemos de amar nosotros. En los 3 ejemplos que vamos a ver, bueno, falta uno más, Jesús menciona la recompensa, ¿se dan cuenta? Y lo que nos dice es que al orar con las motivaciones correctas habrá una recompensa. Jesús dice que la recompensa será pública. Y esto es interesante porque eso mismo es lo que buscaban los hipócritas, ¿no? Un reconocimiento público. Pero al final, si tú lo haces para Dios, dice Dios que va a haber una recompensa y será pública. Pero la diferencia es que el que te va a recompensar es Dios, no el hombre. ¿Ok? O sea, al final, cuando tú vives para Dios y tus intenciones son realmente para adorar a Dios, servir a Dios, agradar a Dios, la gente lo va a ver.
¿ok? La espiritualidad, la piedad se va a ver en tu vida, va a haber un cambio, la gente lo va a reconocer, entonces va a cumplir lo que Jesús dijo en el verso 16 del capítulo 5, ¿verdad? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. La gente se va a dar cuenta que es Dios en tu vida, no tú, ¿ok? Aquí es la diferencia, tú las hagas para que la gente te glorifique a ti. Pero si tú estás haciéndolo para el Señor, al final esa recompensa va a llegar, pues de parte de Dios, y la gloria va a ser para Dios, no para ti, no para mí, ¿ok? La recompensa en este caso es que las oraciones serán escuchadas y respondidas de acuerdo a la voluntad de Dios, y lo vas a ver en tu propia vida, ¿ok? Verso 7 dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestros padres saben de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, ¿no? Menciona a los gentiles, aunque es una actitud muy similar, no es tanto hipócrita, porque los gentiles realmente lo hacían en ignorancia, ¿ok? Digo, seguramente también había mucha hipocresía en ellos, pero por lo menos no eran judíos adorando a Dios, ¿ok? Pero pone ejemplo eso, no que hagan en ese mismo error que ellos, ¿no? Orando, no usen vanas repeticiones, como los gentiles. Dice algo más, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, esta palabra repeticiones, ¿no? O palabrería más bien, significa repetir palabras sin sentido, o sea, parlotear, ¿ok? No quiere decir que no puedas repetir oraciones, ¿ok? Porque vemos a Jesús orando en Getsemaní repitiendo su oración 3 veces, ¿recuerdas? Vemos a Pablo en 2 Corintios repitiendo su oración 3 veces. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Okay? Que le quite el aguijón, ¿recuerdan? 3 veces oró. Y las 3 veces Dios dijo, Nel, ¿okay? Ahí lo vas a tener un rato. ¿Okay? O sea, no está refiriéndose a eso. Podemos orar por cosas y peticiones varias veces, muchas veces. Lo podemos hacer, ¿ok? Lo que está refiriendo es hacer palabras y palabrería, digámoslo así, en otras palabras, rezos, ¿ok? ¿Sí saben a lo que me refiero? Muchos venimos de contexto donde sabemos lo que es eso. Te aprendes esta oración y tú dila y ya aparece un mantra, ¿no? Así como abracadabra y ¡pum! Se abre, ¿no? No, esa no es la oración, ¿ok? Lo que está diciendo, no caigas en eso. Jesús, te decía, no está condenando el hacer oraciones largas. Ese no es su propósito. Jesús se refiere a oraciones sin sentido, que pueden ser muy largas por ser repetitivas, pero siguen siendo sin sentido, no tiene sentido lo que están diciendo. La oración no debe ser una simple acumulación de palabras y palabrerías, sino una sincera expresión del corazón delante de Dios. Venir delante del Señor con nuestro corazón y traer, vamos ahorita en la oración, ¿no? Que es un ejemplo que pone Jesús. Pero simplemente es traer nuestro corazón delante de Dios con peticiones, con alabanza, con adoración, con confesión, con todo eso que hay en nuestro corazón. Entonces, es eso, una sincera expresión del corazón. Jesús menciona aquí a los gentiles, te recuerdo quiénes son. Los gentiles son los que no son judíos, los no judíos, los que no conocían a Dios, y ellos oraban a sus dioses paganos, y oraban de esta manera. Obviamente, ¿por qué? Porque sus dioses no los oían, ¿verdad? Entonces oraban así. Mientras que los judíos podrían ser hipócritas. Los gentiles eran, como te decía, ignorantes en cuanto al conocimiento de Dios. Y esto los llevaba a orar de esta manera, pensando que serían escuchados. Entre más palabrería, serían escuchados. ¿Okay? Pero nosotros nos hemos acercado a un Dios vivo, al Dios verdadero, que nos oye y que está al pendiente. Y como va a decir más adelante, ¿no? Que conoce nuestras necesidades. No caigamos en este error de hacer oraciones repetitivas sin sentido, como si no conociéramos a Dios. Lo que Jesús dice aquí, ese tipo de oraciones dejárselas a aquellos que no conocen a Dios. ¿Ok? Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes se lo pidan. Entonces Jesús nos recuerda que nosotros somos diferentes a ellos. Simplemente por esto, porque tenemos un Padre en los cielos. ¿Ok? Jesús está hablando de los que realmente han nacido de nuevo y ahora tienen a ese gran Dios todopoderoso como un Padre. Los creyentes. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes se lo pidan. Y aquí la pregunta sería, entonces, ¿para qué oramos? Muchos llegan a esto y dicen, ¿para qué la oración si ya sabe lo que necesito? ¿No?
¿Por qué? Ay, ¿por qué tengo que venir a pedírselo? Entonces ya no oro. O sea, créemelo, sucede. Hay gente que piensa así, me lo han dicho, ¿no? Y obviamente no están entendiendo el significado y el propósito de la oración. La oración del verdadero creyente es un acto de confianza, es un acto de seguridad en el plan y el propósito de Dios para su vida. La oración nos trata de recordarle a Dios nuestras necesidades. Por si te olvidó, Señor, hoy tengo que comer. No, Dios lo sabe. Como si Él le faltara la memoria, ¿no? O como si Él no supiera exactamente lo que necesitas cada uno de nosotros, de sus hijos. La intención de la oración es que nosotros recordemos el carácter, la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Que no olvidemos que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros, que no dudemos de eso. ¿Se dan cuenta? Qué fácil sería, pues no oro ya que Dios haga su obra, ¿y qué relación tendrías ahí? ¿Cómo podrías entender su voluntad para tu vida? ¿Cómo Dios va a cambiar tu corazón? Así de sencillo. ¿Sabes que en la oración es donde Dios cambia el corazón? Donde Dios nos da perspectiva y nos muestra nuestra pecaminosidad y nos ayuda a examinarnos. Esa es la oración. Entonces, claro, necesitamos orar. Aunque Él ya sepa lo que necesitamos, Él quiere que vengamos y que nuestra voluntad, o más bien su voluntad, o sí, la nuestra, se empiece a alinear con su voluntad. Pero es cuando venimos en oración delante de Él. Entonces, cuando Jesús habla de la hipocresía al orar, es cuando le enseña a sus discípulos lo que vamos a ver a continuación, lo que es la verdadera oración por medio de esta oración tan conocida que es el Padre Nuestro. Que muchos la repiten y dices, hombre, Jesús está diciendo eso y ahí van a hacer eso, ¿no? Y ahora vete para allá y échate 20 Padres Nuestros, ¿no? O sea, como si fuera un mantra. No es así, o sea, Jesús está explicando y enseñando algo muy importante y muy básico, ¿ok? El día de hoy solamente voy a dar una definición de cada uno de los puntos de la oración. ¿Por qué? Porque quiero que la siguiente enseñanza la veamos la oración como tal y qué es lo que Jesús está enseñando en esta oración tan importante que es el Padre Nuestro. ¿Ok? Eso no lo vamos a ver detalladamente porque aparte si no, no acabaríamos a tiempo. Entonces solamente vamos a ver así como de pasadita y la siguiente enseñanza la vamos a poder estudiar. ¿Ok? Fíjate lo que dice entonces el verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y muchos ya lo decían sin necesidad de leerlo. Nos lo aprendemos. Como te decía, la siguiente semana, la siguiente enseñanza vamos a poder estudiarla. Pero solamente, ¿qué está diciendo Jesús? ¿No? Le está enseñando. ¿No? Ustedes pues orarán así. ¿No? En Lucas realmente dice que los discípulos les dicen, enséñanos a orar, y Jesús les enseña esta oración. Pero les está enseñando cómo es una verdadera oración. Ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto habla de un reconocimiento. Comienzas reconociendo delante de quién te presentas. ¿No? Tu Padre. Tu Padre, y eso implica muchas cosas, pero ¿dónde está? En los cielos, ¿verdad? O sea, Él no está donde tú estás, es diferente a nosotros. Santificado sea tu nombre. El inicio es alabar y exaltar al Padre, ¿ok? Así comienza. Verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿No? ¿Qué es esto? Pedir su voluntad, que su voluntad se haga en tu vida. Realmente así como su voluntad se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra y que se haga en mi propia vida. Hágase tu voluntad, no la mía. Verso 11, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Una petición muy común, sustento, ¿verdad? Pedir el pan de cada día, el sustento diario. Señor, danos el sustento diario. Dios sabe que lo necesitamos, te lo va a dar, pero ¿sabes qué? También Dios quiere que vengamos y se lo pidamos, como hijos suyos. ¿Ok? Que podamos reconocer que eso viene de Dios. Ok, lo vamos a estudiar más adelante. Verso 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Habla del perdón, ¿se dan cuenta? Algo que tiene que estar en nuestra oración es el perdón, ya sea el ser perdonados o el perdonar, porque implica esas dos cosas. Verso 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
¿Qué habla de esto? Señor, guíame, dame dirección, ayúdame a entender tu voluntad, llévame por las sendas de justicia. ¿Okay? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Termina dando honra y reconociendo a este gran Dios que tenemos, ¿verdad? Y así es como es, comienza reconociéndolo y termina reconociéndolo. Señor, se trata de ti, no de mí, ¿no? Brevemente, de eso habla el Padre Nuestro, y es lo que Jesús le está enseñando, lo veremos más adelante nuevamente. Verso 14 dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿no? Y se está explicando el último punto, os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué es lo que está enseñando? La importancia del perdón entre nosotros. El perdón es requerido a aquellos que han sido perdonados. Es bastante lógico. Tú fuiste perdonado, tú tienes también que ejercitar ese perdón, ese tipo de perdón en tu vida. El énfasis está en el perdón, en el hecho de que no es una opción, digámoslo así, no es una opción para nosotros el perdón. Y tenemos que verlo así. No es de que, híjole, ¿lo perdono o no lo perdono? ¿Pido perdón o no pido perdón? O sea, no es una opción. Es muy claro lo que dice aquí Jesús. Tienes que orar por esto. Y entonces, ahí es donde vemos, tienes que orar. Porque a veces no quieres perdonar. Porque a veces no quieres pedir perdón. Y cuando vas al Señor en oración con ese asunto, Dios te va a animar a hacerlo, a perdonar, te va a recordar, ¿te acuerdas todo lo que yo te perdoné? Y eso va a mover tu corazón a perdonar, ¿no? O a pedir perdón. Entonces, es lo que está diciendo Jesús, ¿no? Todo apunta a lo que Dios hizo por nosotros. O sea, Dios, puede sonar fuerte esto, ¿no? Un tanto fuerte. Pero realmente lo que Jesús está diciendo, si tú ya experimentaste el perdón de Dios de esta manera, tú ya puedes otorgarlo. Tú ya puedes experimentarlo también al ofrecerlo, al darlo, al pedirlo. ¿Okay? Un corazón duro, hipócrita, es un corazón que va a seguir duro en ese sentido. Dios quiere que seamos hombres y mujeres perdonadores, ¿no? Que experimentemos ese perdón. Vamos a ver el último punto, verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo último es esto, ¿no? La tercera forma de esta hipocresía religiosa que Jesús denuncia fue este intento deliberado de crear una apariencia de ayuno, lo que está diciendo. Algo que vemos importante es que, aunque no aparece ya en el Nuevo Testamento como una regla, como una norma, como un mandamiento, sí se practicaba el ayuno, sí se practica el ayuno. Y como iglesia, quizás nosotros no hablamos mucho del ayuno, pero eso no quiere decir que no exista el ayuno. Realmente existe, pero ¿por qué? Porque buscamos hacerlo como nos enseña aquí. No estamos publicando a todo el mundo que estoy ayunando, no voy a ayunar, etcétera. O sea, es en secreto, es algo muy secreto para nosotros. ¿Okay? Cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, nuevamente, ¿no? Como los hipócritas. Entonces, los hipócritas lo que hacían era eso, ¿no? Dice, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Ellos, mudar su rostro habla de desfiguraban su rostro cuando ayunaban para parecer así como descuidados, como pálidos, ¿no? Dolidos. El ayuno está muy involucrado con el cilicio. ¿Recuerdan cuando hacían cilicio y se rasgaban y todo esto? De una forma muy gráfica mostraban su dolor. Entonces el ayuno está vinculado con eso. Entonces ellos hacían eso para mostrar que estaban ayunando, ¿no? Y Jesús dice, eso es hipocresía. Jesús lo que dice es que es ridículo aún eso, intentar parecer santo, ¿no? De esa manera. Y es hipócrita, eso es una actitud muy hipócrita que también sucede mucho. Igual no tanto con el ayuno, pero de repente que venimos con una actitud de así como que cabizbajo y pobre de mí, ¿no?
nadie me quiere, ¿no? Una autoconmiseración, ¿no? Así como, no, es que estoy ayunando, hermano, entonces tengo un poco de hambre, pero no importa, el Señor me está fortaleciendo, ¿no? O sea, ya en la actitud que dices, pues no hables de eso, o sea, ¿qué dice? Jesús lava tu rostro, o sea, dice así, ¿no? Bueno, antes de eso dice, demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, igual ya tienen su recompensa. ¿Cuál? La de los hombres, ¿verdad? Aplauso, porque está ayunando, qué espiritual. Ya, tan tan, ¿no? Pero Jesús dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ungir habla de el aceite que se derramaba, ¿no? Y era una actitud realmente de santificación, de pureza. Y si lava tu rostro, no tienes que estar mostrando algo que no está pasando, que no eres. Puedes ayunar y estarlo haciendo para el Señor, ¿no? Para no mostrar a los hombres que ayunan, exactamente, ¿no? Que no vean eso, que no identifiquen eso. Entonces, el ayuno es algo bueno, ¿verdad? Pero fue corrompido por la hipocresía de esa gente religiosa en los tiempos de Jesús. Nuevamente vemos cómo nuestra naturaleza pecaminosa puede corromper algo bueno, ¿verdad? Y hacer algo malo realmente. Qué triste que así somos, ¿verdad? Aún las cosas piadosas que Dios nos da, las usamos de una forma incorrecta y ensuciamos eso. No está mal el ayunar, es algo bueno, es algo que sirve. Y déjame rápidamente decirte que el ayuno no es hacerle manita de puerco a Dios, ¿no? Que muchos lo ven así, vamos a ayunar para que Dios haga esto. O sea, ¿cuándo es así? Entonces déjame le tacho ahí, hágase tu voluntad, ¿no? Porque pues no estás conforme con su voluntad, quieres que Él haga tu voluntad. Eso no es el ayuno. El ayuno es, déjame decirlo así, por aquí lo escribí, pero ya no lo encontré. Ya. Es abstenerse, ¿no? Precisamente de gratificar cualquier apetito carnal, ¿no? O físico, aún físico, ¿no? Que el comer, ¿no? Comúnmente pensamos en ayunar y no como, ¿no? Y muchos hasta dicen, híjole, no desayuné. Bueno, que lo tome como ayuno Dios, ¿no? Y dice, eso no es ayuno, ¿ok? Eso no es ayuno. Ayunar realmente significa dedicarte a Dios, dejar esos placeres y poner por encima tu relación con Dios. O sea, ayunar es realmente irte y encerrarte en tu cuarto y no comer, pero porque estás leyendo la Biblia, porque estás orando, porque estás haciendo tu devocional, estás meditando en la palabra, estás estudiando, ¿me explico? Eso es ayunar. Si ir a trabajar y no comer porque se te olvidó, de eso no cuenta como ayuno. Bueno, físico sí, pero para Dios no es un ayuno espiritual, ¿ok? El ayuno espiritual realmente es ir con Dios y decir, Señor, no me importa más otra cosa, necesidad física que tenga. Quiero estar contigo. ¿Okay? Es abstenerse de esas cosas. Por eso Jesús dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, deja a un lado esa actitud hipócrita y hazlo de esta manera. Verso 18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre. ¿Te das cuenta? A tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará nuevamente en público. Y se trata de eso, de lo que Dios ve, no de lo que el hombre puede ver. Ahora, entonces está mal que alguien me vea orar, o está mal que alguien de repente se entere que ayuné, ¿no? Porque de repente puede ser así, no estoy ayunando y alguien no, échate un sándwichito, mira aquí, llegas a punto y dices, no, o sea, estoy ayunándose, ¿no? O sea, está mal, o sea, tendría que mentirle, ya desayuné, ya estoy bien satisfecho, no quiero. No, puedes decir, sabes que estoy ayunando. O sea, no está mal que lo digas, lo que está mal es buscar la recompensa, ¿te das cuenta? Que la gente te aplauda y que vean eso en ti y digan, ay, qué espiritual, este sí ayuna, ¿no? Yo no, pero él sí ayuna, ¿no? O sea, eso es lo que está mal, ¿ok? Y eso está en el corazón. ¿Sí? Dios ve en secreto, ¿verdad? Dios conoce nuestros corazones. Cuando dice que Él ve en secreto, habla de eso. Él está viendo lo que nadie más puede ver. La intención de nuestro corazón. ¿Sí? Cuando lo hacemos para los hombres, realmente lo que estamos buscando es el reconocimiento del hombre, pero estamos buscando gratificarnos a nosotros mismos. ¿Okay? Decía Martin Lloyd Jones
decía esto, en última instancia, nuestra única razón para complacer a los que nos rodean es para que nosotros seamos complacidos. O sea, al final es eso. ¿Quieres agradar a los hombres? Pues para complacerte a ti mismo. Pero cuando estás buscando agradar a Dios, solo buscas complacer a Dios. Y eso es lo que Jesús está diciendo. La actitud es hipocresía delante de Dios. Y eso no te va a servir de nada. Eso no te sirve de nada. Eso no vas a engañar a Dios. No puedes sorprender a Dios de esa manera. Dios quiere, Dios ve nuestro corazón. La hipocresía, hermanos, la hipocresía es una de las enfermedades espirituales, hablando espiritualmente, que más ha atacado a la iglesia de Jesucristo. La hipocresía. Que más le ha hecho daño a la iglesia. La hipocresía. Y Dios nos está hablando mucho de esa actitud, no solo hoy, ¿verdad? Los domingos. Bueno, también los miércoles. Dios nos ha estado hablando mucho acerca de esa actitud. Porque como vimos en Santiago, al final es solo engañarnos a nosotros mismos. A Dios, Jesús da por hecho eso, no vas a engañar a Dios. Tu recompensa se queda aquí. No creas que vas a engañar a Dios y también Dios te va a aplaudir. ¿Me explico? No lo vas a engañar. Y no lo vamos a engañar. Te engañas a ti mismo, dice Santiago. Y Dios quiere librarnos de ese autoengaño. Y que realmente lo que hagamos sea para el Señor y adoremos a Dios genuinamente. Necesitamos examinar entonces nuevamente nuestras intenciones, nuestras motivaciones para poder ser sanados de esta enfermedad que se llama hipocresía. Fíjense desde cuándo Jesús está batallando con esto, con la hipocresía de los hombres. Y sigue habiendo eso en nuestro corazón. Si queremos adorar a Dios, solo hay una forma de hacerlo, con un corazón sincero. Un corazón que no esté buscando otra motivación más. Delante del Señor busca adorarle a Él, servirle a Él. ¿Va a haber recompensas? Va a haber recompensas. ¿Ok? Y como te decía, créemelo, la recompensa de Dios va a ser más generosa que la de los hombres. Quizás no llegue en este mundo, pero llegará. Pensamos confiar en eso. ¿Ok? Un ciudadano del reino de Dios camina así, sin hipocresía. Camina en la verdad, camina con sinceridad. No quiere decir que no peca, no quiere decir que no falla, ¿verdad? Ahí está el arrepentimiento, ahí está el perdón, pero es una persona que camina con un corazón limpio delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que sigamos caminando así. ¿Okay? Vamos a terminar haciendo una oración, ¿les parece? Dando gracias a Dios. Señor, agradecemos nuevamente tu palabra, Señor, que nos examina, Señor. Tú has estado haciendo esto los últimos domingos y miércoles, examinando nuestro corazón, nuestras intenciones y motivaciones. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a hacer caso, Señor. La advertencia que tú nos estás haciendo, Señor. Si lo estás diciendo es porque hay algo, Señor, que está mal ahí. Si ha habido hipocresía en nosotros, si hay ese tipo de actitud en nosotros, Señor, limpia, Señor, nuestras motivaciones e intenciones. Ayúdanos a vernos y vernos como tú nos ves, Señor, y ver qué tan ridículo nos vemos viviendo de esta manera, Señor, tratando de agradar a los hombres, pensando que podemos engañarte a ti, Señor. Ayúdanos a limpiarnos, Señor, de esa enfermedad que es contagiosa, Señor, como vemos. No queremos seguir viviendo así, Señor. Queremos darte gloria a ti, queremos servirte a ti, queremos agradarte a ti. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, solo en ti, Señor. Si los hombres ven o no ven, ese no es nuestro objetivo, Señor. Si un día pueden ver algo, Señor, que lo vean y te den gloria solo a ti, no a nosotros, Señor. Es el tipo de hombres y mujeres que tú quieres, Señor, que pertenecen a tu reino. Ayúdanos a vivir así, Señor. Yo te ruego que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestro corazón, mostrándonos lo que hay en él, las intenciones, Señor, los pensamientos, Señor. Todo lo que está ahí en nuestro corazón, tráelo a la luz, Señor, y muéstranoslo.
Ya no vivamos engañados, Señor. Purifica nuestros corazones, Señor, con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Y eso, Señor, que al final toda la gloria sea para ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús.